¿Cuántos tienen su Biblia? No deje la Biblia en casa. Siempre traiga la Biblia. Versículo 17 dice: el mundo pasa y sus deseos, todo eso pasa, eso es pasajero. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que Dios quiere que se haga aquí en la tierra, un instrumento útil. El que hace la voluntad de Dios, Dios promete, esa persona va a permanecer para siempre. ¿Por qué? Porque es útil. Número uno, camina con Dios. Número uno, es útil, camina con Dios, y todo lo que hace aquí en la tierra, esa persona permanecerá para siempre, porque lo que hace aquí en la tierra es de acuerdo a las instrucciones de Dios para él. Entonces significa que es un instrumento útil, un instrumento obediente, un instrumento que puede ser un buen representante. En otra palabra, alguien que refleja bien quién es Dios aquí en la tierra. Esa persona, tenlo por seguro que va a permanecer para siempre. Esa persona va a permanecer para siempre. Anote esto: usted es un colaborador con Dios en la tierra. Todos nosotros, dale un codazo que está a tu lado y dice: eres un colaborador de Dios. Eres un colaborador. Uno que colabora, uno que trabaja, funciona en la tierra. Si tú eres un buen empleado en tu compañía, no te van a querer soltar. ¿Qué es lo que van a hacer? Te van a dar todo lo necesario para que no te vayas. Te van a aumentar el sueldo porque eres una persona ejemplar, una persona que tiene credibilidad, alguien con la cual ellos pueden contar porque saben que tú eres productivo, eres el primero que llega, uno de los últimos en irte, y la compañía no te va a querer soltar. Por ende, ¿qué hace? Te bendice, o digamos, te da grandes beneficios, y uno de ellos te pueden aumentar el sueldo, te pueden aumentar también a otros niveles de posición o de autoridad, que va en conjunto también con una buena compensación. Pero eso es ¿por qué? Porque el fruto tuyo habla de que eres un buen colaborador dentro de la compañía. ¿Cuántos dicen amén a eso? La mayoría de los buenos colaboradores dentro de la compañía son gente que honran la compañía, honran la visión de la compañía, le interesa el bienestar de la compañía, no como otros. Hay gente que tiene una mala costumbre de quejarse tanto que no importa por lo más que le den, no importa los beneficios, siempre se van a quejar de todo. Se quejan del jefe, se quejan de la compañía, se quejan que no da. ¿Cuántos conocen gente que son así? No mire a nadie, no apunte y dice: oh, atención, que pastor, eso es tú. No. Eso es algo con lo cual todos nosotros podemos decir que todos nosotros luchamos con esta quejabanza, ¿verdad? Yo le he enseñado acerca de la quejabanza. La quejabanza es lo peor que hay, porque la alabanza es cuando tú declaras la grandeza de Dios y lo bueno de Dios y todo lo bueno que Dios está haciendo contigo. Eso es la alabanza. Cuando te quejas es todo lo opuesto. Estás alabando y exaltando las obras de las tinieblas y lo peor que te está yendo en la vida. Eso no funciona, porque aquello que tú alabas es lo que tú atraes. Cuando alabas a Dios, tú lo atraes a Él. Él quiere intimar contigo porque estás hablando de Él, la cosa grande que Dios está haciendo en tu vida. Pero cuando tú te quejas, está yendo con otro bando y estás exaltando y explicando y hablando, llamando a chencha, quejándote de todo y lo peor y aquello y lo otro, y en tu trabajo y lo otro. Pues eso son obras de las tinieblas. Dale un codazo que está a tu lado y dile: ¿para qué exaltar las obras de las tinieblas? Sabemos que el tipo está aquí robando, matando y destruyendo, Satanás, pero ¿para qué hablarlo? Dile que está el otro que está a tu lado: ¿para qué hablar de eso? ¿Para qué exaltarlo? ¿Cuánto dicen amén? Denle un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso. Dice el versículo 17: el mundo pasa y sus deseos pasan. En otras palabras, el mundo pasa y la voluntad, que es deseo, la voluntad del mundo, eso pasa. Pero está claro lo que dice la palabra: pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso yo quiero hablarle acerca de lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Qué necesito para hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo ser colaborador? ¿Cómo puede ser ese instrumento útil? Así es el diseño de Dios con toda la humanidad, con todos nosotros. Y quiero darte unos buenos beneficios. Quiero declararte y mostrarte lo que dice la palabra,
que son las bendiciones o el beneficio que hay cuando una persona es un buen representante aquí en la tierra, porque siempre hace la voluntad de Dios. No puedes agradar a Dios si no haces su voluntad. Y por eso que este versículo me gusta, porque dice claramente que el mundo pasa. Y es que nosotros, en el caso mío, antes de entregarle mi vida a Cristo por 26 años, estaba tan programado a vivir en mi vida, a vivir en la vida de acuerdo a lo que yo entendía de la vida, en el sistema del mundo, haciendo las cosas a mi manera. Y por eso que las cosas siempre me iban mal. Por eso nosotros podemos cuestionar y decir, por eso que en la vida nos va mal, porque hacemos las cosas de acuerdo a cultura, de acuerdo a tradiciones. Hey, si no se alinea lo que es la voluntad perfecta de Dios, va a traer consecuencias, porque no estás haciendo lo que Dios quiere que tú hagas, aunque sea parte de tu cultura, aunque sea parte de la tradición. No importa, pero la pregunta es: ¿a quién queremos honrar? ¿Qué queremos hacer? Ahora, si no tenemos a Cristo como Señor y Salvador, seguro que vamos a estar desorientados haciendo las cosas como mejor pensamos nosotros que funciona. En otra palabra, en nuestro propio entendimiento. Y la Escritura dice: no te inclines a tu propio entendimiento. Número uno, porque tú no eres Dios para ser omnisciente, que todo lo sabes. Eso es parte de ser humilde. Entender de que todo no lo sabemos y que somos entonces dependientes de Dios. Entonces nosotros, el intentar de hacer las cosas a nuestra manera, eso nos va a llevar al fracaso, porque no todo lo conocemos. No todo lo conocemos. Eso es lo que le llevó a Adán y Eva al fracaso, porque adquirieron conocimiento del bien y del mal para poder caminar en la vida con el conocimiento, pero de un árbol, de una creación, teniendo aquel que es el creador, teniendo aquel que le dio la capacidad. Note esto: cuando usted lee el libro de Génesis, se da cuenta que Dios le delegó a Adán una función, y es de ponerle nombre a todos los animales. Y es impresionante como la Escritura dice que Dios le trajo los animales a Adán. ¿Por qué? Porque Adán, los animales son físicos, y Adán era el representante físico, el colaborador con Dios aquí en la tierra. Y dice la Escritura que Dios le traía los animales para que Adán mismo sea el que le ponga los nombres. Eso es un nivel alto de autoridad. Ahora, yo lucho y pido que Dios me dé la capacidad de acordarme los nombres de toda persona que yo conozco. Lucho con eso. Hay alguien que se identifica conmigo también y dice: no soy muy bueno con los nombres, ¿verdad? Y yo digo, le explico por qué. Yo creo que esto tiene que ver con la deficiencia que uno tiene, ¿sabe? Y más cuando uno va avanzando de edad, ya no va funcionando. ¿Sabe que eso nunca fue el plan de Dios en el original? El plan de Dios en el original siempre era, y lo podemos ver con Adán. La pregunta que yo tengo es: ¿cómo el hombre tuvo la capacidad de ponerle el nombre a todos estos animales, toda esta especie, y acordarse de cada uno de ellos? ¿Por qué? Acuérdese que él no había sido destituido, todavía no había caído en pecado, significando que su facultad mental, su capacidad, su proceso, su manera de poder procesar nombre, información y todo esto era al 100%. Entonces podemos ver antes de la caída de que Dios le dio capacidad de sobrenatural, de mucha sabiduría y mucha inteligencia. Y la gran pregunta: ¿a qué te fuiste a buscar? A un árbol, a buscar conocimiento del bien y del mal, teniendo un Dios sobrenatural que tiene toda capacidad para darte toda sabiduría para caminar en la vida. Anote esto: quiere que te vaya bien en la vida, pídele a Dios sabiduría. Porque la sabiduría te ayuda a entender el origen de las cosas y aún de los problemas. ¿Quieres solución en la vida? ¿Tienes un problema? Dale un caso que estás hablando. ¿Tienes un problema? Pon atención, no te duermas. Atención, no te duermas. Si tú quieres, ¿qué se está levantando en tu vida? Que necesita solución. Dios no solamente va a obrar en tu vida, Dios también va a obrar contigo para la solución, porque Él tiene que acostumbrarte a ti a lo que es el diseño original para ti. Que seas un colaborador con Dios invisible en lo físico, y que seas tú partícipe con Él en resolver el problema en lo físico. Por eso las tormentas no pueden sacudirte, porque si te sacuden y te desenfocan, vas a estar desorientado. ¿Y qué pasa? Por lo general caminamos en las emociones. Eso es un peligro muy grande. Cuando caminas en las emociones, cuando eres una persona que camina en lo emocional, es porque caminas en el alma, en este aspecto almático, y es aquí donde empiezas tú a hacer tu voluntad, porque tú piensas que esa es la manera que va a funcionar. Yo he tenido mucho trancazo en la vida,
he caído, he tomado malas decisiones en la vida y yo he aprendido de que la mejor manera para que todo me vaya bien en la vida es haciendo la voluntad perfecta del Dios que me salvó. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Qué significa hacer la voluntad? Anótelo. Quiero llevarle un ejemplo. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5. Primera de Tesalonicenses 4, 3, 5. Y esto es un gran ejemplo de lo que es la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. La voluntad de Dios es, si yo puedo definir lo que es la voluntad de Dios, este versículo lo dice claro. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Anótalo, la voluntad de Dios es mi santificación. Ahora, ¿qué significa santificación? Santificación significa ser apartado para el uso exclusivo de Dios. Es el plan original de Dios con toda la humanidad. Apartado para el uso exclusivo de Dios, número uno. Santificado entonces significa apartado de qué? Apartado del mundo, el sistema del mundo, la manera de hacer del mundo y lo que conlleva el pecado y todo esto. ¿Qué es lo que destruye la humanidad? ¿Qué es lo que te destruye a ti cuando tienes que tomar una decisión? Te va a destruir. Cuando tienes que tomar una decisión, eso es lo que te va a destruir. Entonces la voluntad de Dios es tu santificación. En otras palabras, si vives santificado, apartado del sistema del mundo, como un instrumento útil para hacer la voluntad de Dios, entonces eres un instrumento que está conectado siempre, que toda decisión que vas a tomar en la vida es de acuerdo a la información o revelación que Dios te está dando. Y siempre te va a ir bien, porque lo vas a hacer a la manera de Dios. Lo vas a hacer a la manera de Dios. You can't go wrong. No vas a fallar, no vas a fallar, no vas a fallar. Ahora da un ejemplo aquí que cuando se trata de hacer la voluntad de Dios, uno de ellos es no caminar en pecado. Por eso versículo 4, por eso continúa este versículo y dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿De qué? Vuestra santificación. Y da un ejemplo de lo que es la fornicación. Sabemos lo que es la fornicación: estar en una relación ilícita, porque Dios no la bendice, porque no hay compromiso, no hay honra. Si dos personas se honran y están en unión, si dos personas se honran, se casan, se valoran. Y por eso entonces este valor, no hay inseguridad, no hay nada que impida. Estas dos personas entonces deciden casarse porque se honra, se valoran y sobre todo invocan a Dios, que es lo que es un matrimonio. Invocar a Dios, un matrimonio es simplemente invocar a Dios para que bendiga esta unión. Cuando eso no es así, o cuando simplemente es un papel y Dios no es invocado, es porque no interesa que Dios bendiga el matrimonio. Gente, la bendición de Dios es este poder que va a venir sobre ella y él con mucha sabiduría, con mucha paciencia, con mucho el fruto del Espíritu para que este matrimonio funcione. Vamos, ¿cuánto dicen amén a eso? ¿Están de acuerdo? Si usted está de acuerdo conmigo, denle un aplauso al Rey. Entonces dice vuestra santificación. ¿De qué? De fornicación. 4 dice que cada uno de vosotros, y esto es un ejemplo entre mucho otro pecado, que en la cual tú eres santificado, Dios te santifica, te dice apártate de, dice versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. 5, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Un gentil es una persona que no conoce a Dios, como éramos nosotros antes, y por eso antes nosotros practicábamos lo que hoy en día no practicamos. Tenemos la revelación que aquello que Dios dice que no lo haga es porque te vas a destruir. No es porque Dios quiere hacerte la vida cuadrito y aburrida. Es que eso va a acabar contigo de una manera u otra. No le hago mal a nadie con lo que estoy haciendo, pero te vas a hacer mal a ti. Vas a tener un conflicto almático, vas a entrar en depresión, en aflicción y no sabes el por qué. Pero la palabra nos va a revelar a nosotros el por qué. Anote esto: hacer la voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Es hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Que cada decisión que tú tomes sea siempre en el blanco, pegando siempre en el blanco. Toda decisión, ¿cuántos de ustedes quieren hacer la voluntad de Dios? Bueno, entonces hágase de cuenta que hay un blanco en la vida y tú siempre quieres dar al blanco, a target. Tú siempre quieres dar al blanco.
¿Cuántos de ustedes han ido a shooting range? Imagino, Dios mío. Me gustan tirar tiro. Yo no tengo problema con las armas. En vivo, yo no tengo problema con las armas. La escritura habla de ellos y yo no tengo problema con ellos. Ahora, esos son otros 20 pesos. El que tú lo hagas ahora es otra cosa. El que tú hagas con las armas. Pero eso es para otra prédica, lo dejo. Right? Dios se encargará de eso. Pero hágase de cuenta de este blanco. Y que la decisión que tú tomas y que tú quieres, hazte de cuenta que el blanco tiene de a punto. Tiene de a 100, 70, 60. Y mientras más afuera, peor. Pero este 100, ese blanco, es la voluntad de Dios. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Que cada decisión que tú tomas pegue siempre al blanco. Que siempre pegue al blanco. Porque el pecado es vivir en la vida que tomando una decisión, y cuando vas a la decisión espiritual, cuando la tomas, no pegas en el blanco. Es porque estás errando, estás cometiendo error en la vida. Estás cometiendo error y todo tiene su consecuencia. Todo tiene su consecuencia. Que todo lo que tú haces aquí en la tierra invoca dos reinos. Atención, las decisiones que tú tomas aquí en la tierra invoca a dos reinos. El reino de Dios, porque estás haciendo su voluntad y tendrás todos los beneficios que vamos a hablar. O el reino de independencia, que era el reino en el cual vivíamos tú y yo. ¿Y por qué yo lo digo que es el reino de las tinieblas? Pero ¿por qué digo el reino de independencia? ¿Por qué? Porque es fácil yo decir, bueno, tú ves, yo no soy muy espiritual, tampoco no soy tan religioso, pero yo creo en Dios y todo eso, pero vives una vida independiente. Entonces no hay un lugar medio de que yo no camino con Dios, pero tampoco no estoy con el diablo. Eso no existe. O caminas con Dios haciendo la voluntad de Dios, o vas a hacer tu propia voluntad, y tu propia voluntad es independiente de Dios y va en acuerdo con el reino de independencia, que es el reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas te va a alimentar mucho, y vas a continuar hacia la vida y vas a tropezarte en la vida, y lo peor del caso, le vas a echar la culpa a Dios por muchas cosas que suceden. Dios siempre te lleva en un proceso de crecimiento y de madurez. Por eso es que existe el propósito de Dios en tu vida. Quiero que anotes esto también acerca de lo que es la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios es caminar en rectitud siendo una persona íntegra. Caminar con Dios es caminar en rectitud siendo una persona íntegra. Quiero darle los beneficios acerca de cuando tú caminas con Dios. Cuando caminas en la voluntad de Dios, te garantiza lo siguiente. Hay muchas bendiciones que vienen, pero quiero darles 7 rapidito para que el tiempo me dé. Y anótelo. Número 1, cuando tú caminas en la voluntad de Dios, todo obra para bien. Te va a salir bien muchas cosas en la vida. Dios coordina para que todo en su poder y su soberanía funcione. Muéstrame una persona. Así ha sido la vida de nosotros, la mía, de mi esposa, la pastora Paula. Nosotros caminamos, impresionante, todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hemos hecho en la voluntad de Dios es impresionante de cómo florece. Anota esto más, cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios, y después lo voy a encaminar cómo conectarte con Dios, ¿verdad? ¿Cuántos es que quieren hacer la voluntad de Dios? La escritura nos dice eso, lo extraordinario, que Dios te pide y Él te indica, te enseña, te encamina y te da la habilidad para que lo hagas. You can't go wrong, man, en este caminar de Cristo. Él te dice, te indica, te enseña, te revela. Después te toma por el brazo y te da el poder para que tú lo hagas. Esa es su gracia. Por eso no caminamos y vivimos una religión. Religión, ¿sabes lo que es religión? Caminar con tradiciones supuestamente espirituales, pero sin la guianza y la dirección y el poder de Dios en tu vida. Por eso que la gente se salen de una religión, un día se mete en una religión y se salen. Y por eso está el dicho de que, te metiste en la religión. Si alguien te dice a ti, te metiste en la religión, tú le dices, no, mira, fíjate que yo no me metí en la religión, yo me metí en Cristo, que es más poderoso que la religión. De hecho, Cristo agarró y me tomó y me metió en Él. Aún con la vida que yo vivía, me perdonó, me santificó. Eso no lo hace la religión. Eso lo hace un Dios que quiere una relación personal contigo. Ese es el Dios que yo conozco. Cuando estás conectado con Dios, puedes escucharlo para hacer y Él te dirige. Porque la Escritura lo dice. Quiero que vayamos a Salmos capítulo 143. Y lo habla claro de cómo yo puedo hacer la voluntad de Dios. Y quiero darle 3 puntos de los beneficios que hay cuando hacemos la voluntad de Dios. Cuando escuchamos, percibimos y damos siempre. Vamos a tomar una decisión, damos siempre al blanco. Porque ese blanco es lo que Dios quiere que yo haga.
Y estos son los beneficios. Número 1, todo obra para bien. Salmo 143, y vamos a leer el versículo del 10 al 12. Pero mientras tanto vaya anotando estos grandes beneficios de hacer la voluntad de Dios. Y número 2 es: la provisión de Dios siempre será en abundancia. ¿Por qué? Porque Dios bendice la voluntad perfecta. Dios siempre, muéstrame a alguien que quiera hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos empresarios tenemos aquí? Usted es un empresario, tenlo por seguro que si es la voluntad de Dios que tú seas un empresario, Él va a suplir para que tengas abundancia. Porque una de las funciones de los empresarios aquí en la tierra es respaldar financieramente la obra de Dios aquí en la tierra. Si usted quiere ser un empresario, acostúmbrese a entender de que eres una empresa a favor del reino de Dios. Por eso que tú quieres ser un empresario, te voy a dar un consejo: empieza a diezmar desde ya. Porque los empresarios fueron creados, diseñados por Dios, no para que tenga una empresa y camine como que yo soy el gran empresario. No, vas a tener abundancia, pero la pregunta es: ¿qué vas a hacer con aquello que es abundante? Dios, su reino, su voluntad. Así funciona esto. Desde ya empieza a ponerte en orden con tu diezmo y ofrenda. Y Dios dice: yo puedo contar con este. Le doy un trabajo, le doy negocio, y puedo contar que es un instrumento útil, apartado para el uso mío. ¿Cuál es? Suplir financieramente los asuntos del reino, los asuntos de la iglesia. Por eso que Dios, cuando estás haciendo la voluntad de Dios, Dios provee en abundancia. Digan conmigo: en abundancia. Lo tercero es que Dios te bendice. Y esta palabra muy linda, la gente lo usa mucho y muy poco tienen conocimiento de lo que es bendición. Anota lo que es bendición. Donde hay bendición de Dios, eso se multiplica y es fructífero. Donde hay bendición, eso se multiplica y es fructífero. Todo lo que Dios bendice se va a multiplicar y va a ser fructífero. En otras palabras, va a dar frutos según su género y según su propósito. Número 4. Cuando estás en la voluntad de Dios, Dios te da gracia y favor con los demás. Dios te da gracia y favor. Digan conmigo: gracia y favor. Dios te da gracia y favor en tu empresa con los buenos contratos. Dios te da gracia y favor en el trabajo, con el empleo, con tu jefe, que te promueven. Ahora, hay un factor muy importante con esta gracia y favor, y yo les he enseñado mucho, ¿verdad? Tengo tiempo que no lo hablo, lo enseño. Pero es que yo le he enseñado siempre a mis hijos espirituales. Es que en el trabajo siempre pide gracia y favor cuando tienes una persona de autoridad delante de ti. Cuando tienes una persona de autoridad delante de ti, una persona que puede ser de bendición para ti en la empresa. No estamos hablando de limpiar saco, no estamos hablando de eso. Simplemente ser una persona que pueda representar a Dios con amor, con el fruto del Espíritu. Entonces, por esa razón, si tú quieres que Dios te bendiga haciendo su voluntad, vas a caminar en integridad y los otros lo van a ver. En tu empresa, en tu negocio, con los demás vas a tener gracia y favor, especialmente cuando ven que eres una persona íntegra, que ama a Dios, que teme a Dios y hace la voluntad de Dios. Vemos en la escritura de cómo aún con José y Daniel, y vemos con David, que decían, en la escritura dice que estos reyes impíos, no tenían una relación con Dios, reconocían y decían: yo sé que tú eres un hombre de Dios y yo sé que Dios está contigo. ¿Y qué hicieron con José? Lo pusieron a él a cargo de lo que a otros le pertenecían. Lo pusieron a cargo. ¿Por qué? Porque veían y decían: yo sé que Dios está contigo. ¿Por qué? Por el fruto de ellos. Que la gente pueda ver ese fruto para que la gracia y el favor de Dios encaje en tu vida. Porque si Dios te da gracia y favor, pero la verdad con la gente, pero tú lo usas para otras cosas en el sistema del mundo. ¿Para qué? Para aprovecharte de ellos, buscar a ver qué sacarle a la gente. Eso es sistema del mundo, así no se vive. Y es triste de cómo hay padres que le enseñan eso a los hijos y le meten una filosofía cheap y barata a los hijos, enseñándole estupideces acerca de la vida, de que así no se vive la vida, aprovechándote de la gente. Tienes personas que tú sabes que es de autoridad y te puede dar grandes beneficios. ¿Qué tal esto? Vamos, esto es un sistema de reciprocidad. ¿Qué vas a hacer tú para que también puedas recibir a cambio? Si Dios te da gracia y favor con alguien, oye, represéntalo bien, témele, hónralo, respétalo. Que digan: ese es un hombre de Dios, y por eso lo podemos poner en otras posiciones altas. Número 5, Dios te garantiza protección y cobertura. Cuando estás en la voluntad de Dios, no hay quien te toque. Déjenmelo quieto. En el ámbito espiritual, Satanás no puede hacer en la vida lo que te da la gana. Él no puede hacer en tu vida lo que le da la gana.
Él tiene primero que filtrarlo por Dios. Eso es lo que leemos en la Escritura. Y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, que Satanás viene a tocarle la puerta de Dios, a ver qué hace contigo, y dice, no, ese déjamelo quieto. Ese está haciendo mi voluntad. ¿Para qué lo van a molestar? ¿Para qué lo vas a molestar? ¿Para qué? Tú no tienes, en otras palabras, tú no tienes derecho ilegal en su vida porque está haciendo mi voluntad. Ahora, quiero que anote esto también. Dios te respalda con poder y autoridad, con su poder y autoridad, pero es para que tú también camines en ese poder y autoridad cuando estás o sea que la protección y la cobertura de Dios no es solamente su poder y su autoridad para que todo te vaya bien y que Satanás no se te pega a destruir y hacerte la vida cuadrito, a menos que lo permita. Y si Dios lo permite, es con propósito. Es con propósito. Pero mientras tanto, Dios te da para que camines en la tierra con poder y autoridad y todo te va a salir bien. En medio de la tormenta, ¿qué importa la tormenta? En medio de la tormenta me refresco con el viento de la tormenta. Yo no le tengo miedo a la tormenta, porque he visto de continuo de cómo Cristo dormía en medio de la tormenta. Lo dice la Escritura, que una vez estaba durmiendo y había una tormenta. Él le dijo, mis hijos, preparémonos, vamos al otro lado. Y cuando van en camino al otro lado, él durmiendo, tranquilo, chilling, se levanta una tormenta fuerte, viento, agua fuerte, y Jesucristo roncando. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo no es movido por la tormenta. Jesucristo no es sacudido por la tormenta. Él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Cómo es que va a permitir que las circunstancias o lo terrenal y lo físico que Él creó lo domine a Él y mueve sus emociones y mueva? Vamos, alguien denle un fuerte aplauso. Porque si Cristo lo hizo, lo hace en tu vida también, para que camines y entiendas de que cuando caminas en la voluntad de Dios, en la cobertura y la protección de Dios está sobre tu vida y tú no puedes ser sacudido por tormenta y viento que se levantan en tu vida. Jesucristo se levantó, le habló a la tormenta, le habló a los aires, le habló a las aguas, todo cesó y todos quedaron atónitos. Wow, aún los vientos le obedecen. ¿Desde cuándo los vientos tienen facultad para pensar? No la tiene. ¿Desde cuándo las aguas del mar tienen facultad para pensar? No lo tiene. Pero Dios tiene un poder sobrenatural que no sé cómo explicarlo, pero es sobrenatural para asegurarse que todo obre a favor de su voluntad en tu vida. No importa la tormenta que venga. Cristo está roncando. Si está roncando, vete a acostar también y ten paz y descansa bien. Él se va a encargar del resto de lo que está sucediendo en tu vida, porque tú no estás solo, estás haciendo su voluntad. Él te va a proteger y te va a dar cobertura. Número 6, Él te va a proveer sabiduría. Te va a durar, ¿qué? 3 cosas: sabiduría, inteligencia y conocimiento revelado. 3 cosas: sabiduría, inteligencia y conocimiento revelado para que hagas su voluntad. Él te va a explicar cuál es su voluntad, el tiempo correcto, el lugar correcto, cómo administrar, cómo manejar. Todo en tu vida, todo en tu vida. ¿Cómo lo hace? Ya casi entro ahí. Pero le puedo dar un andelato: a través de la palabra. La palabra de Dios es el manual de vida. La palabra de Dios es el manual de cómo hacer todo con tu familia, tus hijos, tú mismo, el ministerio, todo. La Biblia es un manual de vida, instruyéndote, encaminándote, enseñándote. Por eso vayamos a lo que dice Salmo 143, del 10 al 12. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Dios también, número 7, lo último, que cuando caminas la voluntad de Dios, que Dios te dará siempre el plan y la estrategia, el concepto de cómo hacerlo, no como los métodos humanos. Siempre necesitas un mentor para poder hacer. Así es, siempre ha sido el diseño de Dios. Júntate con gente cristiana, gente que te apoyen, empresario que tú puedes decir aún en esta casa. Efraín es uno de ellos, un anciano aquí. Cualquier pregunta empresarial, vaya donde Efraín. Te puede dar mucha orientación. ¿Quieres empezar una empresa? Habla con Efraín, un ejemplo entre muchos empresarios también que hay aquí que caminan. Te pueden dar buenos planes y estrategias, y Dios te los revela también para que sepas cómo poder desarrollar, hacer y emprender. ¿Cómo puedo hacer la voluntad de Dios? Número 1, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios y cómo puedo hacerlo? Salmo 143, versículo 10, 12 dice, el salmista le dice al Señor: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. No puedes clamar esto. No puedes decir: Señor, enséñame a hacer tu voluntad,
si el Señor no es tu Dios? ¿Cómo tú sabes si Él es tu Dios o no? ¿Qué vida es la que vives? Aquí esto viene bien confrontador. Me confronta a mí. ¿Cómo tú vives la vida? ¿Vives haciendo las cosas en tu propio entendimiento? Cada que tiempo tú te comunicas con Dios y abres la escritura para tomarlo como el manual y llevarlo y decir, así voy a proceder en la vida, ¿verdad? Como cuando te compras algo electrodoméstico, una televisión, abres el manual, sabes cómo prender y las instrucciones, te dice hasta el warning en muchos de ellos qué no hacer en los manuales. Así mismo es la vida. Caminas con Dios, así te das cuenta de quién es tu Dios. ¿Cuál es el estilo de vida? La voluntad de quién es que estás viviendo. Porque la voluntad de quién tú estás haciendo, la voluntad de qué, es lo que determina realmente quién es tu Dios y quién es el que te gobierna. Viejo, tengo para decirte que tú no puedes hacer con tu vida lo que te da la gana. No puedes vivir, te acostumbraste a esto antes cuando no conocías a Cristo. Pero ahora que vienes a los pies de Cristo, tiene que haber un cambio de mente. No puedes continuar viviendo la vida haciendo lo que... Pero yo no le hago mal a nadie, pero no estás haciendo la voluntad de Dios en la tierra. No estás escuchando, no estás percibiendo, no estás alineado con Dios. 20 años en el Evangelio. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo que 20 años en el Evangelio? Y no sabe cuál es tu propósito en la vida. ¿A dónde tú has estado metido todo este tiempo? Gobernando mi vida yo mismo, haciendo las cosas a mi manera. Y ya cuando llego a los 60, que estoy retirado, ahora quiero servirle a Dios. ¿What? No, así no funciona la vida. Hay un corazón que está a tu lado y dice, así no funciona. Tú quieres todos estos beneficios. Dios te proveerá, Dios te bendecirá, Dios te da gracia y favor, Dios te protegerá, Dios te da sabiduría, inteligencia, planes y estrategia. Es desde ya, porque Él es el que gobierna tu vida y Él es tu Dios. Denle un fuerte aplauso al Rey. El salmista dice, ya que tú eres mi Dios, dame sabiduría, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Y después dice, y lo declara clarito, tu buen espíritu, digan conmigo, Espíritu Santo, guíame entonces en tierra de rectitud, a caminar entonces lo que es en rectitud. Versículo 11 dice, por tu nombre, beneficio de hacer la voluntad de Dios, tú me vas a vivificar. En otras palabras, yo quiero hacer tu voluntad, Espíritu Santo, guíame, porque tú eres el que me va a vivificar. Por tu justicia sacarás mi alma de la angustia. 12. Esto es porque estoy haciendo la voluntad de Dios. Es porque estoy buscando hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, Espíritu de Dios, guíame a hacer tu perfecta voluntad, porque tú en tus promesas, yo sé que cuando hago tu voluntad, tú me vas a vivificar. Porque estoy haciendo tu voluntad. En otras palabras, me va a dar vida, me va a dar salud y todos estos beneficios para hacer tu perfecta voluntad. Tú sacarás mi alma de la angustia. Por tu misericordia disiparás a mis enemigos y destruirás a los adversarios. ¿De qué? Del alma. ¿Por qué? Porque yo soy ¿qué? La gran pregunta que yo tengo. Aquí hay un zapato muy grande que le puede caer a cualquiera con esta última parte. Porque yo soy ¿qué? Pregunta, ¿cuántos de ustedes le sirven a Dios en la tierra? Confrontador. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, Señor, estos hijos espirituales, yo los admiro? ¿Sabe de qué hora están ellos preparándose para esto? Usted no lo sabía. Se lo voy a decir. Ellos están preparándose de las 7 de la mañana que se levantan a orar. Porque parte de lo que se le exige a los adoradores, lo que se paran en este altar, es que tienen que orar antes de venir aquí a hacer lo que ellos hacen. ¿Cuántos no sabían eso? Levanten su mano y dice, pastor, eso no tenía ni idea que eso era así. Ya lo sabe. Lo sabe. Los segundos son los primeros que entran, los primeros que llegan. Están haciendo la voluntad de Dios. La gente no quiere eso porque quieren llegar a la hora que le da la gana. Quieren hacer lo que le da la gana. En otras palabras, no quieren compromiso. No quieren servirle a Dios de acuerdo al diseño, pero quieren los beneficios.
Pero la escritura termina, dice, ¿por qué? Porque yo soy tu siervo. Si yo puedo clamar y decir que quiero hacer tu voluntad y todo esto que yo pido de ti, los beneficios y todo esto, la gran pregunta, ¿en qué y cómo le estás sirviendo a Dios? No, bueno, pastor, yo me pongo una camisa que dice yo amo a Dios y así evangelizo. No, así no funciona. Es en la casa, en la iglesia donde tú eres formado. Es aquí donde tú eres probado. Pregúntale a todos los cuántos se convirtieron en esta casa. Levante la mano. Estos muchachos se convirtieron aquí. Aquí fueron formados. Me acuerdo cuando Dez quería estar en el altar. Y yo, para probarla de parte de Dios, la puse en media por meses. Y ella buscando el día que algún día pueda agarrar un micrófono y cantar. Pero fue probada, fue preparada, fue edificada. Hoy en día es una joven representante del reino, glorificando al Padre. Y Dios la usa poderosamente. ¿Por qué? Porque cuando hace la voluntad de Dios, Dios te da unción, Dios te da sabiduría, Dios te da todo lo que tú necesitas para hacer su perfecta voluntad. ¿Por qué? Porque eres un siervo consagrado para su uso exclusivo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Entonces, ¿cómo Dios te enseña? Me va a tocar acortarlo aquí. Hasta aquí. La primera parte. ¿Cómo Dios nos diseñó para hacer su voluntad? ¿Cómo Dios te enseña a hacer su voluntad? Anótalo de dos maneras. A través del Espíritu. Y número 2, a través del Espíritu. Así clamó él: Señor Espíritu Santo, guíame. Número 1, a través del Espíritu. Y número 2, a través de la renovación de tu mente. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es en un lugar específico, donde tú procesas los pensamientos, donde tú decides, al fin y al cabo, lo ejecutas en tus acciones. Pero esto se procesa en tu mente, conocido también en el alma. Por eso es que este versículo habla tanto del alma. Dame el versículo antes, dame el versículo 10. No, perdón, versículo 11. Por eso el versículo 11 habla de alma. Porque para hacer la voluntad de Dios tiene que tener una alma consagrada, porque ahí es donde tú vas a decidir lo que vas a hacer y se ejecuta en lo físico, cuando toma la decisión, cuando se realiza en lo físico. Pero por eso es que él dice: quiero hacer tu voluntad, Señor, y por eso tú vivificarás y sacarás de mi alma angustia, porque la decisión tú la tomas en tu alma. Y tú no puedes ser una persona en opresión, depresión y en angustia y tratar de servirle a Dios, porque no vas a poder, es difícil. Entonces Dios dice: tranquilo, conságrate, busca en hacer mi voluntad y yo te trabajo el corazón. Es aquí donde entonces Dios empieza a renovar tu mente, para que entonces veas la vida diferente y puedas proceder en la vida diferente, muy diferente a como tú lo hacías antes de conocer a Cristo. Yo la vida yo la vivo muy diferente, pero extremadamente diferente de como yo lo hacía antes de Cristo. Cuando vengo a los pies de Cristo, es aquí en donde entonces le entrego, le rindo todo mi ser a Él. Y he aprendido a escucharlo, a tener comunión con el Espíritu. Y es el mismo entonces que me ha sacado mi alma de la angustia, de acuerdo a lo que dice este versículo. Y versículo 12, que también dice que Él disiparás tus enemigos y destruirá a todo adversario. ¿De qué? De tu alma. Porque en el alma es donde tú tomas decisiones, ahí es donde está la voluntad. Y hay un conflicto que se lo voy a dar en la segunda parte. Es el conflicto que hay del enemigo más grande de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es? El ego, el yo, mi propia voluntad que está en mi alma. Es el enemigo, no tanto Satanás, que Satanás quiere que tú no hagas la voluntad de Dios. Pero el enemigo más cercano, inmediato, que siempre se opone, es la carne, el yo. El intelectualismo, el humanismo, todo eso es opuesto y le hace la guerra a lo que es la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahí donde está, cierre sus ojos.